Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. Quien les saluda la abogada Wendy Rodríguez. Les da la más bienvenida a este día, lunes, para una demostrativa para el examen complexivo que se va a dar a partir del 15 de julio para malla de rediseño y a partir de septiembre y agosto para malla antigua. Me voy a permitir primero poder presentarme. Mi currículum profesional, me permito compartir la pantalla. Listo. Mi nombre es Wendy Rodríguez. Soy abogada egresada de una maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Técnica Empresarial de Guayaquil o Tecnológica Empresarial Guayaquil, la cual pues me ha permitido ampliar un poco más mi conocimiento en base procedimental de todas las carreras o de todas las ramas del derecho, así como también el poder despejar y ver este amplio contenido político de forma administrativa, pública, políticas públicas de participación, todo lo que conlleva pues a lo que está pasando en el entorno nacional dentro del Ecuador. No solamente me he especializado en la rama del derecho constitucional, sino también que tengo 5 diplomados de las 5 materias especiales, que son Derecho Procesal Penal y Derecho Penal en la Universidad Iberoamericana. Ok, aquí está. La Universidad Iberoamericana, el cual pues pude participar de estos diplomados de un periodo pues de 6 meses cada diplomado. Está mi registro. La siguiente especialidad, porque nos da una especialidad a los abogados, pues que aquellos que se desarrollan en derechos laborales, también lo que corresponde en derecho procesal constitucional, así como también el derecho procesal civil y por último tenemos el derecho procesal laboral. Es decir, las capacitaciones que van a recibir, no solamente pues tengo mi maestría, sino también tengo una especialidad desarrollada de forma nacional e internacional en base a las materias principales de la carrera de Derecho, lo cual muestra pues un amplio aprendizaje. No solamente eso, pedagógicamente me encuentro certificada en el CENESID como capacitadora certificada en el CETEC y Ministerios de Relaciones Laborales, es decir, que me permite poder brindar la metodología de enseñanza dentro de mi carrera y poder brindar certificaciones con horas laborables, que es lo que me ha permitido el poder realizar este tipo de capacitaciones metodológicas. Metodológicas, ¿por qué? Porque vienen aplicadas al ámbito de derecho, a especialidad de derecho y en los temas, porque no son preguntas, sino temas y subtemas que contiene pues sus temas ya para graduarse, que son 5 materias. Civil, procesal civil, que es uno solo, penal, procesal penal, que sería la segunda materia, derecho laboral y derecho constitucional. Y dentro del constitucional vamos a revisar la parte de administración y política, vamos a revisar la parte de garantías jurisdiccionales y la parte histórica del derecho constitucional, así como también vamos a desarrollar los nuevos cambios que se dieron en la reforma de la ley del Código Integral Penal y de otras normas dentro de la fecha del 29 de marzo, que hubo pues la nueva reforma a través de la Asamblea, que es el legislativo, el cual pues permitió estos nuevos cambios. Antes de pasar a la demostrativa, he invitado a un estudiante que estuvo conmigo en las capacitaciones y que se graduó en el mes de marzo exclusivamente del último desarrollo que se hizo de examen complexivo de la malla de rediseño. Ahora, cabe recalcar algo muy importante, que para la malla de rediseño y la malla antigua, el temario es el mismo, no varía en lo absoluto. ¿Ok? Lo único que varía para ustedes es el tiempo de ser llamados al examen. Malla de rediseño, que es la malla actual,
son llamados al examen complexivo a partir del 15 de julio, mientras que Maya Antigua es llamado después de egresar en el mes de septiembre para el primer grupo, los que no tienen ningún problema de requisitos, y para el mes de agosto para aquellos que han tenido que pasar por suspensos, validaciones, entre otras cosas. Le doy la bienvenida al estudiante Nelson Segura, no sé si se encuentra presente dentro de la sala. Buenas noches, estimada Wendy y compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo está Nelson? Bienvenido. Una vez más, felicitaciones. También ya somos colegas. Gracias. Bienvenidos a esta sala. Nelson, explíquenos y háblenos sobre su experiencia dentro del examen complexivo y qué puede acotar a los demás compañeros porque están a punto de dar ese paso y de prepararse con el examen complexivo. Les cedo Perfecto. la... Está bien. En cuanto a la diferencia que usted hizo, estimada colega, de malla de rediseño y malla antigua, es que los de malla de rediseño, desde mi punto de vista, claro está, ellos tienen un semestre más pesado porque ellos aún dentro de la malla siguen teniendo tareas, desarrollo de actividades y cosas así. Y ni bien ellos terminan su primer parcial, lo dan un examen normal. Es como estar rindiendo el examen ahora que hace el UTPL a través de Zoom, normal el primer bimestre. El segundo bimestre, ellos ya no rinden examen como tal, sino pasan directamente al examen complexivo. Desde mi punto de vista, yo siendo maya antigua, para los maya antigua es un poco más de carga psicológica desde el punto de vista de que habrán compañeros de que, oh, sí, hurra, pasé. Habrán otros compañeros que no, y la carga psicológica, ahí está la profe que no me deja mentir, había noches que yo le decía, hoy no me siento capaz de estudiar porque pasó esto, y ella, el ánimo, porque el estado anímico de uno al momento de estudiar lo es todo. Es la carga psicológica, es la presión que uno se pone, los nervios. Una vez pasado el examen, créanme que se quitan un edificio de peso de encima. Los nervios van a estar. El que te diga, ay, no, tómate esto para que te pasen los nervios. No, los nervios van a estar sentaditos al lado tuyo al momento de rendir tu examen. Esos te van a acompañar hasta el momento que tu tribunal delibere y te hacen de nuevo entrar a la sesión porque, o sea, como que te mandan a una sala de espera y ellos deliberan ahí tu nota y al momento que se vuelve a reconectar todo el tribunal, ya te dicen, colega, felicidades, su nota es tanto, hasta ahí son los nervios. De en adelante, créanme que ya, como le dije aquí a la profesora, el estado de interdicción que uno se altera, ya eso depende de cada quien. Pero de ahí, durante estos meses, a menos ahora ustedes en este semestre, ustedes no van a tener que estudiar durante el fin de año, durante Navidad, cosas así como me tocó a mí en el semestre pasado, porque yo di exactamente el 20 de marzo. Entonces yo desde octubre yo estuve ya con la carga de que el examen es oral y habían compañeros que primero me incluyo que no creíamos que el examen eran 2 horas de adrenalina pura. Habíamos personas que decíamos, no, que van a ser 2 horas de examen, no, eso está muy fregado. Lo son 2 horas de exámenes, pregunta tras pregunta, son tres docentes que te van a preguntar en las diversas materias. Hay compañeros que les toman un tema y hay otros compañeros que ni siquiera se los nombran. No se confíen porque un compañerito de ustedes de Guayaquil le tomó, por ejemplo, civil el libro primero. No, no se crean que ustedes porque van a dar el mismo día les van a tomar. No, eso es muy diferente, eso ya depende del tribunal. El tribunal, ustedes tienen en orden todo el temario. El tribunal no respeta ese orden. Te podrán preguntar primero del cuarto libro y de ahí van a regresar al primero. Y no hay nada que objetar más que uno pedir sabiduría y los nervios que no te traicionen y poder más que nada darse a entender. El punto clave de ese examen es darse a entender. Ahí está la estimada Wendy que no me deja mentir. Yo, simulación previo a dar mi examen, ya en la hora cero de ese día que me tocaba dar el examen, yo daba ejemplos, pero no se me entendían. Entonces ahí ella como recomendación, Nelson, no dé ejemplos porque está nervioso, no se le entiende, pero en cuanto a materia, en cuanto a explicaciones de preguntas técnicas, sí se me entendía.
Entonces yo todo el examen, no vayas a poner ejemplos, no pongas ejemplos. Y de los ejemplos que te dan los tutores, porque hay veces que, le pongo el caso, despido intempestivo. Ellos te hacen que tú des una definición y el ejemplo que ellos te dan. No es que usted tiene que dar la definición y a partir de ahí no, ya depende del tribunal. Hay muchos tribunales que te piden, por ejemplo, la división de bienes, de toda esa mega división que son de bienes. Hay tribunales que no te piden ni siquiera definición. Un ejemplo de cada uno y basta. O nómbremelos todos. Y ya, hasta ahí, para de contar. O sea, tú estudiaste toda la definición, estudiaste todos los ejemplos, todos los posibles escenarios, y el tribunal, si le dio la gana en ese ratito, solo es un ejemplo y pasamos a lo siguiente. Lo que les puedo decir, compañeros, porque a mí, en cuanto a mi materia, yo empecé con civil y procesal civil. Me fue bien, los ejemplos los supe manipular bastante bien, supe manejarme en cuanto a los tiempos. Y mi segundo profesor fue penal y procesal penal. El, ese profesor, en cuanto a esas en penal y procesal penal, me sacó el aire. Yo estuve casi a nada de decirle, ¿sabe qué? Aquí paramos el examen porque no es que te obligan a terminar el examen, te van a agobiar psicológicamente porque ellos se basan en que en una audiencia, claro está, en una audiencia con lágrimas no se soluciona el caso, o no vas a tener una sentencia favorable. Por ese punto de vista, como que te forman ese carácter de que te meten presión, es 3 contra 1 y tú tienes que saber todo lo que ellos te van a preguntar. No pregunten si es justo, si no es justo, solo véanlo de la siguiente manera. Me preparan para un juicio mucho más grande, porque de aquí yo ya ahorita siendo abogado, les digo, ir a un juicio sigue teniendo nervios en uno. Ya soy abogado y todo perfecto, pero ir a una audiencia aún genera nervios. Tengo colegas que a la actualidad dicen, yo tengo ejerciendo 7, 8, 10 años y para mí todavía ir a una audiencia son nervios. ¿Por qué? Porque estoy defendiendo el derecho o pidiendo que se repare el derecho de un tercero. ¿Ya? No siempre van a ser delincuentes, no siempre van a ser asesinatos, no siempre son violaciones, pero sí hay casos y uno entra a defender derechos de una tercera persona. Y si no te sientes identificado con el caso, no lo estudiaste lo suficiente. Y como les digo, en procesar penal yo ya estuve casi a nada. Mi recomendación para el examen, lleven una botella de agua. Los docentes en ese aspecto son bastante comprensibles, no entendieron la pregunta. Estimado docente, por favor, me pueden repetir la pregunta. No le entendí o en base a qué viene su pregunta, me puede dar algún tipo de explicación o por dónde más o menos orientado, porque hay veces que te hacen preguntas, pero ellos quieren que empiece por otro lado. Les pongo el caso, en derecho penal, los elementos del delito, ellos te dicen, no, no, si uno quiere y lo dejan hablar, lo dice en orden. En cuanto a mí penal, no tuvo ni cabeza ni pies, o sea, él empezó por donde él quiso, él fue del último al primero, de ahí regresó al tercero, de ahí regresó al segundo, y bueno, y causas de exclusión del cuarto elemento, o sea, te cogían de sorpresa porque tú estabas con el primer elemento y él te pedía las causas de exclusión del cuarto elemento, y no puede decir, no me puede preguntar eso, está dentro del temario. Ellos en ningún ladito del temario o de los anuncios de clases dicen el temario va a ser tomado en orden. No. Ellos podrán ir del último al primero, volver qué sé yo, a procesar penal y seguir tomando lo mismo. Como les digo, serenos, los nervios están ahí, no se dejen dominar, los nervios siempre van a estar, eso no se va a quitar. Y traten de razonar. Yo me dije a mí mismo, bueno, yo en civil y procesal civil estoy seguro que me fue bien. En penal y procesal penal no me fue tan bien, pero en lo que yo lograba contestar, me defendía con todo lo que tenía. Y el último que fue constitucional y laboral, ahí me logré recuperar. Por eso les digo, hay 3 docentes, no crean que porque les fue mal con uno, les va a ir mal con el resto. Lo que piensa el uno no va a interferir con lo que toma el otro y con lo que toma el siguiente. No, él podrá hacer pedazos, tienes 2 docentes más. Los 2 primeros docentes podrán haber sido un pan de Dios y el tercero te va a sacar el aire. Así de fácil. No es que mis docentes van a hacerme quedar y que no, no, no. Uno mismo allá en cuanto a los nervios, porque allá se nota al menos yo soy del Oro, yo di mi examen en Machala
Y yo fui, me encerré en una sola habitación para mí en la sede del UTPL porque se da desde la sede, no se da desde tu casa, no se va a la UTPL central, no. Das desde la sede de tu ciudad. Yo fui, el guardia fue súper amable, me dieron 1 hora para estar ahí en el aula. Yo fui 4 de la tarde, mi examen era a las 5. Yo fui a las 4 porque ya, yo di el examen el 20 de marzo a las 5 de la tarde. Mi examen comenzaba a esa hora y entiéndase que 20 de marzo recién empezaban los exámenes de Maya Antigua. Es decir, atrás mío habrán dado unos 2, 3 compañeros, pero en los grupos ya empezaron, yo me quedé, el de civil me cerró la cámara, el de penal me retó, el de procesar penal me hizo llorar, así. Entonces eso es carga psicológica, traten de no llevarse esos pensamientos ustedes. En el momento de dar el examen es ustedes contra los 3 docentes. No es mi compañerito que se quedó en Guayaquil, no es mi compañerito que se quedó en el Oriente, no es mi compañerita que le hicieron llorar en Loja, no, no, no. En el momento es ustedes contra los docentes. No hay nadie más. Solo es ustedes contra ellos. No piensen, porque a ellos les pasó esto, a mí me va a pasar lo mismo. No. Si ustedes estudian bien desde ya, leyendo, estar con ejemplos, al menos aquí con la profesora, los ejemplos son de vital importancia. Ella con ejemplos se da a entender súper bien, yo con ella más entendía ejemplos y ella sí mismo con la materia que ella tenía es súper didáctico porque como yo le decía a ella, había veces que a mí me aburrían cuando se ponían a leer un párrafo. Leían un párrafo entero y ya, o sea, yo para leer un párrafo yo mismo puedo coger el artículo y leerlo y listo. Yo no necesito que me lean el artículo o tal. Yo necesito que me enseñen a interpretar el artículo y a saberlo explicar. Porque habrá casos como aquí ya les explicará la profe. El artículo 1 de la Constitución va porque va. No te lo hacen decir entero. Dígame los elementos que constitutivos del Estado. Hay uno se confunde con los elementos que dice el artículo 1 y los elementos literales del Estado como tal, que son 4. Y entonces había bastantes compañeros. A unos sí les aceptaban, estimados docentes, me puede ayudar a qué hace referencia con elementos del Estado, a los del artículo 1 o a los elementos constitutivos del Estado. Entonces que habían docentes que veían ellos en la interpretación, en el habla, en la mímica, ellos se percatan cuando alguien sabe y no sabe del tema o cuando está tratando de quemar tiempo y decían, no, del artículo 1, dígame cuáles son los elementos que establece el artículo 1, no, y listo. O si no, de los elementos constitutivos del Estado, o quiénes son ecuatorianos de nacimiento y así. O sea, no hay un orden como tal, no es como que yo aquí con mi colega, yo estudié el artículo 1, después los elementos constitutivos del Estado, después cuáles son ecuatorianos de nacimiento, cuáles son los otros casos. No, no hay un orden como tal al examen. Como vuelvo y repito, no se vayan a creer que porque ustedes leen en un orden establecido, el examen se les va a tomar en ese orden establecido. Les pueden hacer un puré de papas ahí y no van a saber si ustedes, al menos si se aprenden de memoria en orden, no van a saber darse a entender si les desconfiguran, por así decirlo, toda esa base de datos que ustedes van a llevar al examen. Traten de ir leyendo, qué sé yo, una semana civil, el libro cuarto, otra semana vuelvan con penal, o sea, traten de ir mezclando como para, no solo el examen, no se aprendan solo para el examen. Esa es otra gran clave de este mar de conocimiento que van a abrirse ahora ustedes. No se aprendan solo para el examen. Apréndanse tanto para ejercer. Díganse, si yo puedo contra esta audiencia, que son 3 jueces contra mí, yo podré contra las audiencias siguientes. A la cuenta háganse que es su caso más importante porque entran como señor, señorita, como ustedes se consideren y salen como abogado de la República del Ecuador o abogado de la República del Ecuador. Entran como simples estudiantes y salen como abogados porque todos los tribunales, ni bien pasaste, felicitaciones, estimado colega. Y créanme que eso ahí a uno como le dije yo a Wendy, eso hace valer tanto las malas noches que uno se tira, porque hay veces que es el insomnio, y si me preguntan esto, y si no me preguntan, o sea, es la incertidumbre hasta el momento de dar el examen. Es ustedes, su conocimiento contra los docentes. Nelson, una pregunta. Dígame. ¿Qué tan importante fue para ti capacitarte
capacitarte bien. ¿Qué Eh, tan importante es poder capacitarte con una persona que te es muestre o te dé apta. ejemplos? Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando la persona sabe, uno se da cuenta. Wendy, ella es alguien que cuando te manda a estudiar algo, y ojo, cuando uno estudia con ella, tienen que meterse de lleno. No es una excusa que trabajo, yo también trabajo, yo soy del sector ganadero y yo le decía a Wendy que yo soy abogado más por saberme defender de por ahí ciertas personas que comienzan a inventar leyes, artículos que no existen. Entonces, yo trabajaba y yo llevaba en el teléfono todo el material y estaba leyendo y estaba repasando. A lo que uno, les pongo el caso, a lo que uno se siente apto es de lunes a viernes. El viernes uno está con todo el conocimiento aquí a flor de piel, así como que tráiganme el examen ahorita, yo me lo sé. El lunes, iniciando la semana, pasando ya 2 días de no haber topado material o no haberlo estudiado con la misma intensidad que de lunes a viernes, el lunes es donde uno empieza, no, ay, no me sé esto, ay, estudié tal cosa y me estoy olvidando lo otro. Por eso es sumamente importante estudiar con alguien que es apto, que está capacitado, como aquí en el caso del estimado Wendy, y más que nada también, como ella misma dijo, que esta capacitación es 50-50. Ella es toda un inminencia en cuanto a material, ya al momento que ella lo va a explicar, se los va a dar a entender, pero si ella con todo su poder y conocimiento que tiene, te da clases, qué sé yo, de 6 a 8 de la noche, de 8 a 10 en el horario que ustedes escojan, pero después, en el resto del día no leíste, pero ni un párrafo. ¿De qué vale que la profesora o profesor, como ustedes quieran, te capacite súper bien en la noche si el siguiente día no vas a topar, pero ni de chiste el material? Ahora, si vas a dejar para el último, créeme que no resulta eso de un 220B o un energizante y 2 malas noches antes de dar el examen. No. No sirve. Incluso cuando yo me capacité en los cursos personalizados con la estimada Wendy, habían compañeros, yo rendí el examen el 20 de marzo y habían compañeros que a ella recién a finales de febrero le escribían si nos podían capacitar para dar el examen del 20 al, creo que era 3 de 20 de marzo al 3 4 de abril, algo así, que era la primera llamada. Ya. Es decir, o sea, está bien que la tutora sepa que se debe entender, pero ¿cómo vas a aprender algo que alguien viene estudiando semanas, meses? Vas a aprenderlo en las 2 últimas semanas. Y eso ya, como les digo, estimados compañeros, es ya cuestión de cada uno, pero al menos este examen es estudiarlo con tiempo. Aquí van a haber momentos que uno con las lágrimas, les digo porque cuando ya nos topamos en la relación, varios compañeros, oye, yo pasé tanto, a mí me agarró, me enfermé, yo el otro no, yo en cambio bajé de peso, el otro decía, no, yo en cambio no me pasó nada, pero ahorita estoy yendo al psicólogo, así. ¿Por qué? Porque yo, como Wendy, uno llega a tener hasta pesadillas con el examen. Porque no, así patalees, así busques cualquier articulado, así busques cualquier cosa que la UTP le va a cambiar el examen, en derecho no lo van a cambiar. El examen es oral, no hay ninguna reforma, no hay nada que te vaya a salvar en los últimos 2 semanas de dar el examen, que diga que el examen es escrito. No hay nada de eso. A menos en derecho, por el principio de oralidad, son 2 horas de adrenalina pura. En conclusión, en fin, No hay audio. Perdón. Ahí sí hay otro. Eh, Ahora sí. Nelson, ¿nos podría compartir de pronto cuál fue su calificación en el examen complexivo? Pareciera que yo tuviera baja nota, ¿no? Tuve 9,13 sobre 10. Perfecto, una muy buena nota. Eh, Cuénteme de la experiencia de la simulación de audiencia que tuvimos horas antes del examen. Eh, Horas antes del examen yo parecía Diablo en botella. Ahí está la docente que no me deja mentir. Yo estaba sumamente nervioso. Ella también
anímicamente te apoya bastante, te dice, yo también pasé por lo mismo. O sea, ella es una capacitadora, está bastante capacitada, pero como yo le digo a ella no se olvida que alguna vez también estuvo de este lado de la pantalla, no como capacitadora, no como docente, sino como una estudiante, a la cual también le tocó dar el examen oral y fue bastante fregado. O sea, no es como que ay, es un abogado que nunca en su vida se ha enfrentado a este examen, porque para este examen también hay que saber a lo que se enfrentan. Créanme que yo sé los nervios que están pasando ustedes ahora, sé todo lo que uno se imagina. A ratos dicen, ay, no tengo 2 meses para estudiar, y cuando acordé ya queda un mes. Tengo un mes para estudiar y cuando acordé ya me llegó el correo de dar el examen. O si no, a todos mis compañeros les empieza a llegar el correo para dar el examen y a mí no me llega. Y esos nervios, puede que tú hayas manipulado o hayas sabido controlar todo el temario, pero esos nervios al momento de llegar ya al correo, incluso yo la llamé a Wendy cuando yo tuve ya el correo ya en mi bandeja, de qué era lo que me tocaba hacer, ¿ya? Entonces, todo eso uno lo pone en shock, pero tiene que saberse manipular en cuanto ustedes sí saben, si están leyendo, si se están capacitando, si están estudiando. Y más que nada, eso tiene que ser antes, durante el examen para que no se pierdan esa coordinación. Porque como le digo, son 3 docentes. No es que porque ya con el un docente te fue bien, te aflojas, no. Los docentes sienten cuando el estudiante se relaja. Y relajarse durante el examen, pecado. Al menos, si uno se ha de notar bastante, porque uno tiene que llevar su propio material, no es que allá te van a dar una computadora o algo, no. Allá uno mismo lleva su computadora, se conecta al Wi-Fi de la UTPL y perfecto, empezamos. Ya. Ustedes ya el momento ya del veredicto y posterior a pasar el examen, ahí sí ya aflójense, ahí sí ya relájense, todo lo que quieran. Yo por ahí tuve compañeros que decían, ah, yo que voy a estar llorando enfrente del tribunal. eh, Tuve compañeros en cambio que decían, ay, yo igual lloré, fueron lágrimas de felicidad porque es tanta la presión, es tanta los nervios. Y como les digo, a menos si son malla antigua, ustedes van a esperar que primero den los de malla de rediseño. Y es bonito, en los primeros 2, 3 días solo se escucha que pasan, los profesores están relajados, están tranquilos, y al tercer, cuarto, quinto día ya de examen, oigan, me quedé, me pusieron 6,5, me pusieron 6,7, y eso no redondea a 7 y así. Es toda esa presión que ustedes tienen que saber controlar. Muchísimas gracias, Nelson. Vamos a tener 5 minutos para alguna pregunta que tengan con Nelson. Los que quieran solventar preguntas, solamente 5 minutos. Por favor, levante la mano. Ok, Yanire, por favor, aperture su micrófono y hágale la pregunta a Nelson. Muy buenas noches. ¿En qué momento del semestre notifican fechas o ¿Eres materias malla que uno debe? nueva o malla de rediseño? Maya antigua. Ya, malla antigua. Das el último examen, que es el del segundo bimestre, ¿ya? Y por ejemplo, ellos todo el semestre te van a estar mandando anuncios que te toca, por ejemplo, yo era del 20 de marzo al, creo que en primeros días de abril, ya. Supongamos mi semestre terminó, me parece, estimado Wendy, si no estoy mal, a finales de enero, ¿no? Algo así terminó Sí. el semestre ya. Y a mí me notificaron, me parece que fue el jueves anterior a dar el examen, ni 96 horas antes. Fue el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes el examen. No es que no te notifican con un mes, con 2 meses, no. Son solo con días. No, Ah, no ya. hay mayor tiempo. Muchas gracias, Listo, abogado. Yanire, muy amable. Gabriel, usted nos iba a hacer una pregunta. Mi estimado abogado, verá, la nota va solo del examen complexivo o también de lo que hemos venido desarrollando al primer bimestre. ¿Eres malla nueva La malla de, de diseño o malla antigua? la de rediseño, la nueva. Ya, tú tienes solo nota de primer bimestre.
Sí, Tú no das examen de segundo bimestre. Tu examen del segundo bimestre es directamente al complexivo. Que no ya, tiene nada que ver con las notas dentro del semestre. Hasta la nota del primer bimestre, eso sirve para las notas cuando sacas el certificado de haber egresado. De ahí el complexivo es solo el complexivo, no tiene nada que ver con materias ni nada por el estilo. No es que hiciste bien las cosas el primer bimestre y puedes haber caído en el complexivo y eso te va a ayudar. No, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. gracias. Listo, Gabriel, muy amable. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, buenas noches. Una preguntita, estimado abogado. En caso, por ejemplo, yo por la situación del trabajo, se me ha complicado muchas de las veces, hasta por el mismo tema le estaba averiguando a la doctora por el curso, pero en este caso, si uno tal vez, yo soy de la malla de rediseño, y ¿Ya? si en caso tal vez yo, por ejemplo, no me siento preparado todavía para dar el examen complexivo, hay tal vez, si en caso de no presentarme, ¿se puede presentar alguna solicitud para No, una segunda instancia? no. Directamente, me parece que se llama supletorio, ¿no? Sí, Eh, O no, no, es, ¿cómo se llama? El segundo intento. Bueno, segundo intento, digamos. No hay nada Son que la dos UTPL intentos. te excuse. Puedes haber estado prórroga. dando a luz, puedes haber estado enfermo, puede que haya llegado una cuadra antes de la UTPL y si te haya bajado la llanta, no, no hay poder humano que la UTPL te justifique para que tú puedas dar entre el primer y segundo intento. Si el primer intento no te presentaste o se te fue la luz o no hubo internet, es muy tu asunto y la UTPL te manda directamente al segundo intento. No hay nada ningún tipo de certificado que excuse. Se llama prórroga. Prórroga, prórroga. Quien no asiste va directamente a la prórroga. ¿y en qué tiempo es el tema de la prórroga? Me parece que un Ah, mes después. mes y medio Mes aproximadamente. y medio, sí. Ya. Listo. Listo, Diego. Muy amable por su pregunta. Yanire, creo que nos iba a hacer una pregunta nuevamente. ¿No? Ok. Ángel, por favor, aperture su micrófono. Listo, pues bien, de antemano, estimados abogados, buenas noches, señores, todos presentes. Bueno, yo soy de la malla de rediseño, pero aún me encuentro en séptimo semestre. De hecho, yo quiero seguirme preparando con anticipación desde ya. Pero en cuanto a la pregunta que dijo el compañero y la respuesta que dio el señor abogado, hay una contradicción en cuanto a la señora tutora del practicum mío nos manifestó que en el próximo semestre, el primer semestre, digámoslo así, nos van eso depende la una nota, posterior el complexivo, y ahí sumaban las dos y sacaban un cómputo. Lo que el señor abogado manifestó que no era así, no sé, eso me llamó bastante la atención, no sé cómo mismo es el tema. No. Cuando usted realiza sus actividades académicas, normalmente foros, chats, videoconferencias, todas estas actividades son suma al promedio para poder ser llamado como requisito al examen complexivo. ¿Ok? Usted debe haber culminado el primer bimestre y tener la nota mínima de 7. ¿Ya? Luego, posteriormente, cuando es llamado al examen complexivo, lo único que es promediado es por cada materia le van a colocar una nota en su papelito. Por ejemplo, usted le tomaron civil, penal, laboral y constitucional. Cada materia va a tener una nota del examen oral, cada docente le va a poner una nota que va a deliberar y todo eso va a ser sumado y promediado. Pero ¿Sobre las cuánto la nota? materias, sí, las 4 notas, las materias que usted tomó durante su bimestre no se cruzan con la otra. Es más, al momento que usted ya egrese y quiere estudiar una maestría y le toque solicitar sus calificaciones, usted va a tener que imprimir tanto su nota del examen complexivo, que va a ser 1, y las notas de las calificaciones, que son otras. Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. ¿Ya? Ya, listo, está totalmente claro, mi estimada abogada. Muchas gracias de antemano. Listo, no hay ningún problema. Nos vamos con la última pregunta, que es de Karina, para iniciar pues con el tema de la demostrativa. Karina, por favor, aperture su micrófono. Buenas noches con todos. Sí, tengo una pregunta. Yo estoy en la
en la malla antigua y estoy en el 9º semestre tomando seminario. Y mi pregunta es, en este caso, el anterior semestre nos dijeron que debemos presentar el voucher de las prácticas que realizamos. En este caso, ¿cuándo se presenta esa información? Porque Ok, tenía compromisos para validar las horas en el Consejo de la Judicatura. ok, esa actividad no tiene nada que ver con el tema del examen complexivo. Lo que ustedes deben cumplir es el requisito formal, que es haber culminado con todos los créditos de las materias. Y ustedes serán llamados al examen complexivo por cumplir todas las materias. La actividad del certificado de las prácticas profesionales, usted las va a solicitar una vez usted termine con toda la malla, solicitará el sistema de servicios UTPL, el certificado de culminación de malla y luego de entregar el certificado de culminación de malla, se le va a entregar al docente de Practicum 3 para que le otorgue el certificado de las validaciones en donde usted va a tener, cuando se aperture, que siempre va a ser después del examen complexivo, el sistema del Consejo de la Judicatura, ingresar ese documento para hacer el trámite respectivo. Pero no tiene nada que ver las prácticas profesionales para poder dar el examen complexivo porque se asume que ya ha culminado con todos los créditos de su carrera. ¿Ok? Únicamente ese es un trámite extra a lo que tiene que realizar el examen complexivo. Listo, gracias, estimada abogada. Muchas gracias por la información. Listo. Si deja su número, mi estimado, porque ya me retiro por cuestión de trabajo, para poder... Por supuesto que sí. Permítame un solo segundo y le coloco mi número dentro del chat para que lo pueda tomar y lo pueda copiar. De acuerdo, gracias. Listo. Gracias. Doctora, disculpe, a partir de, tal vez va a dictar algún curso en estos días, o sea, ahora, en estos días, tal vez para poderlo tomar. Sí, voy a iniciar el 15 de junio la capacitación, que es lo que voy a dar la demostrativa para los estudiantes que les interese la metodología, puedan ingresar a la capacitación. Muchas gracias. Listo. Ahora, vamos a iniciar con lo que es la demostrativa, ¿ok? Vamos a hablar acerca del derecho constitucional. Para los que acaban de ingresar, dentro del chat dejé mi número, nuevamente se los voy a volver a copiar. Ok. Listo. Ese es el número. Correcto. Okay, vamos a admitir a los chicos que se siguen todavía conectando. Nuevamente vamos a colocar el número. Mil disculpas si soy reiterativa, pero para que puedan tener todos pues el número y puedan escribirme de manera interna, pues si en algún caso quieran capacitarse. Ahora vamos a hablar del derecho constitucional, que es una de las materias bases y fuertes dentro del examen complexivo. No sin antes decirle a Nelson Segura que si gusta retirarse, no hay ningún problema, le agradezco mucho. Siempre va a ser bienvenido pues cuando quiera capacitarse. También estaré dando, desde el extranjero, estaré dando capacitaciones de Derecho Internacional, el cual pues van a estar invitados mis estudiantes cuando se capaciten, ¿no? Gracias, estimada colega. Hasta la próxima. Cuídense. Suerte, muchachos. Un gustazo, pase bien, Nelson. Doctora, una última consulta. Lo que vamos a ver ahorita es una demostración de cómo sería el curso de capacitación, ¿correcto? Correcto, así es. Y entendería el material de lectura, los materiales que usted nos va a proporcionar dentro Por del curso. supuesto. Este va a Ya, ser este va a ser el material. perfecto. Entonces, Y a través de su número celular nuestra podemos inscribirnos, ¿no es cierto? por ¿Correcto? supuesto, a través de mi número Ya. ustedes me contactan y yo les doy la información respectiva en cuanto a la inscripción. Ya. Le agradezco mucho. No me voy a poder quedar todo, pero yo entre hoy noche mañana le escribo para inscribirme. Muchas gracias. Una buena noche. Un gusto, Pablo. Gracias. Listo. Va a ser muy pequeña la explicación, ya tenemos muy poco tiempo, hasta las 8 las clases, inicio yo también clases con los chicos que ya están terminando en este periodo.
Y vamos, el derecho constitucional. Vamos a determinar que tenemos dos periodos o dos etapas dentro del derecho constitucional, el cual fue concebido en la etapa legalista de derechos que se dio desde 1998 hasta el nuevo cambio en la Constitución que se dio en la presidencia de Rafael Correa, cuando hubo este cambio de la Constitución, en donde hubieron muchos hitos muy importantes y precedentes muy importantes en la actual Constitución. Número uno, se implementaba la oralidad dentro de los juicios, dentro de las audiencias. Dos, se implementaban derechos paternalistas o garantistas que no se aperturaban o no se establecían dentro de la etapa legal de derechos, como es alimentación, educación gratuita, salud y el derecho de la naturaleza, que ese fue otro de los hitos más importantes y dentro de los más exclusivos que tiene esta Constitución. El Ecuador, o el Estado ecuatoriano, es uno de los pocos países dentro de Latinoamérica que ha reconocido a la naturaleza como un sujeto de derecho, que tutela derechos a través de los demás sujetos procesales dentro de la Constitución, que son las personas naturales, jurídicas, colectivos, nacionalidades y los pueblos establecidos dentro del Ecuador y reconocidos a través de la culturalidad y plurinacionalidad en el artículo número 1. En el año 1998 se establecía una etapa legal de derechos porque únicamente se basaban las audiencias en todo lo que contemplaba dentro de la norma. Lo que no estaba sujeto a la norma, es decir, lo que no existía como tal, no podía ser justiciado y no podía ser demandado. Y bajo estas características hubieron ciertos limitantes. Por ejemplo, los procesos se hacían trámites exclusivamente escritos. El único momento que se establecía una audiencia era el momento del juicio, en donde el juez debería ya tener las pruebas, la argumentación de las pruebas por escrito, y las instancias garantistas eran petitorios que se realizaban a través de los jueces, que muchas veces eran rechazados, no tenían posibilidad de reconvención, es decir, de poder reestructurarlo, y sobre todo se utilizaba ciertas garantías dentro del ámbito legal que no contemplaban, pero que eran aceptados por los jueces. Y lo más importante que se daba durante este periodo era que no se podía argumentar de manera verbal. Todos los escritos deberían ser ingresados en el tiempo establecido y el juez lo único que hacía era contestar vía escrita. Entonces, estos trámites burocráticos quedaron desechados al momento de la etapa constitucional de derechos, que implementó la oralidad como una forma de que tanto los sujetos demandados o las denuncias con las actividades procesales puedan ser alegadas como el primer derecho, el principio dispositivo, poder disponer a los jueces cómo queremos que se solucione este litigio. Y se implanta también esta creación de garantías jurisdiccionales que apertura, que cuando ya la norma en la Constitución del 2008 no funcionaba, porque la Constitución derrama de la norma como el primer paso para poder garantizar derechos a través de la norma, la reparación formal e integral que fundamenta todas las ramas del derecho. Cuando no se fundamenta esto y cuando fallan las políticas públicas, la Constitución ha diseñado las garantías jurisdiccionales como una forma de garantizar que los derechos que se han perdido durante la seguridad jurídica de las audiencias, la mala tutela de los jueces y la mala interpretación de la norma, a través de las garantías jurisdiccionales podamos fundamentar la reparación del derecho que se ha vulnerado durante el proceso. Nosotros tenemos procesos muy importantes como la última acción jurisdiccional, que es la acción extraordinaria de protección, como una forma de aplicación de los derechos y poder, a través de esta sentencia de triple reiteración, poder fundamentar procesos que los jueces van a tener que seguir el lineamiento para poder mejorar y poder garantizar y amparar los procesos desde nuevas etapas. ¿Qué quiere decir? Que estas sentencias de triple reiteración van a ser el camino para que los jueces, cuando exista un proceso similar a lo que ya tienen la resolución de Corte Nacional o de Corte Constitucional, pueda fusionarse y llamarse a colación a través de la jurisprudencia para poder implementar.
Dentro de la Constitución del año 2008 tenemos el catálogo de derechos que tiene una función muy importante, que es que estos derechos que son reclamados no necesitan estar escritos dentro de la Constitución, porque a partir de la apertura de los derechos humanos establece que todo derecho de dignidad que ha sido violentado o vulnerado, el Estado deberá garantizar y mejorar estos manuales de fundamentación de los derechos a través de las garantías, que tenemos las instancias legales o ordinarias, las instancias extraordinarias y el último recurso de triple reiteración que se da a través de la Corte Constitucional. Hasta aquí hemos llegado a la pequeña demostrativa. Espero les haya gustado y hayan podido implementar un poquito más de este cambio de reforma de cuanto al Estado legalista de derechos, que únicamente podía sancionar lo que estaba escrito, el positivismo, y a la Constitución actual, que es rígida, porque no podemos reformular la Constitución, únicamente podemos mejorarla para que no lesione los mismos derechos del Estado y de las personas, pero que a través de su rigidez fundamenta en primer lugar y posiciona los derechos como la jerarquía de la función del Estado. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que quieran acotar antes de salir de la sesión? El micrófono queda aperturado. Doctora, dentro de lo que es esta pequeña exposición que nos hace, aquí en las preguntas van, por ejemplo, nos han de decir los elementos constitutivos, ¿no es cierto? O defina qué es el artículo 1 de la Constitución, o algo así, ¿no? Ok. Por ejemplo, el examen complexivo es así. Le va a decir, estimado Diego Valdés, ¿cómo está? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con el examen de Derecho Constitucional, el cual vamos a implementar, pues, una pregunta muy especial, que es, ¿qué piensa Diego Valdés de la Constitución del 2008? ¿Cuáles son las diferencias que pueden marcar o las características que pueden marcar durante esta Constitución? Entonces, él comienza a hablar sobre este ámbito de aplicación de los derechos, la legal, la constitucional, y puede culminar con el artículo número 1 de la Constitución, del cual se va a desprender los elementos constitutivos del Estado, que es la población, territorio y todos estos, ¿no? Son 4 nada más estos elementos constitutivos del Estado. Entonces, a partir de esto, ya el docente va a comenzar a aperturar las preguntas de su respuesta, va a comenzar a aperturar las preguntas, de lo cual yo recomiendo siempre que si usted tiene el conocimiento de toda esta introducción, usted expanda su examen y que no permita que el docente trate de callarle, sino que continúe con la explicación. Así el docente conoce que usted sabe. ¿Listo, Diego? Sí, doctora, muchas gracias. Listo. Brian, apertura su micrófono. Buenas noches a todos. Estimada docente, el compañero que anteriormente estaba contando cómo realizar el examen, había mencionado que tenía un temario, que eran preguntas del temario o temas relacionados. No le escucho, Brian. Si podría subir un poquito más el volumen o acercarse un poquito más al micrófono. Ahí, mejor. ¿Aló? Ahí la escucho. Ya, el compañero anteriormente había mencionado sobre un temario, el compañero que nos relató la experiencia, que él tuvo al dar el examen. Ese temario, usted, en caso de que tomaríamos el curso, ¿usted nos proporciona? Exacto. Al momento de ustedes tomar el curso, ustedes no se preocupan por desarrollar el temario. El temario ya lo tengo yo desarrollado, incluso ya lo tengo pues diseñado para que ustedes puedan entenderlo y leerlo, aparte de las explicaciones. Y también les voy a entregar un cuestionario con todas las materias únicamente para los estudiantes que tomen la capacitación y puedan estudiar y entender las preguntas, que es una de las partes más vitales que necesita el estudiante, es poder entender la pregunta del docente. Hay muchos estudiantes que estudian el temario, pero las preguntas no las entienden. A pesar de que conocen y han estudiado, las preguntas que implementa el docente son términos jurídicos que el estudiante no entiende. Payo Durazno, ¿va a hacer alguna pregunta? No. Ya que viene su... No.
Se me activó el micrófono. Listo, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta adicional? Si no estamos en contacto. Y nos veríamos el día de mañana. Perdón, nos veríamos pues el 15, iniciamos las clases. El valor es de $60 de los grupales para que puedan pues escribirme al momento que ustedes estén interesados en las capacitaciones. Hay algo muy importante. Para la malla de rediseño es recomendable tomar desde el 7º semestre, ya que ustedes tienen, por así decirlo, un solo bimestre que la corta el poder estudiar para el examen complexivo, porque ustedes terminan de dar su examen complexivo y tienen 15 días nada más para poder estudiar. Y el examen complexivo se basa en una capacitación al menos de 3 meses para que ustedes puedan tener una noción de lo que dice las 5 materias. ¿Ok? Entonces es muy importante eso. Yo creo que sin nada más que decirles, chicos, y si no tienen ninguna pregunta adicional, me despido. Muchísimas gracias por la atención el día de hoy. Y yo les estaré pasando, pues, por todos los grupos, como he pasado yo el tema de la charla, para que ustedes puedan tener este video. Nos Doctora, vemos, una chicos. última pregunta. Por supuesto, Diego. Doctora, según lo que estaba entendiendo, creo que ahora en junio tenemos el examen, en julio, perdón, lo que es el examen complexivo, creo que de rediseño. Y más o menos a partir del 15, más o menos avanzaremos a ver casi todo, se puede decir. Ok. Para los que son de rediseño, probablemente no lo vean todo, pero sí la mayoría, para los que se quieran inscribir. Pero para ellos tengo destinado el tema de los particulares, pues son temas especiales, ¿ok? Y tiene un costo diferente también porque sería únicamente con el estudiante, del cual yo tendría una hora realizando actividades no solamente explicativas, sino de simulaciones de audiencia. Serían simulaciones de audiencia diarias que tendríamos para que pueda obligarle a estudiar al estudiante y también pues yo reafirmar que el estudiante pueda entender los términos jurídicos y que vaya preparado al examen, porque ya tendríamos pues del 15 hasta el próximo 15 sería un mes exactamente. Entonces con ellos yo aperturaría pues de una manera más, de una manera diferente, ¿ok? Sí, listo, doctora. Abogada, buenas noches. Una última pregunta. Yo también estoy por la misma inquietud. A mí me gustaría también esas clases de recibir esas clases personalizadas y entonces no sé si le escribo por interno para ver cuánto es el Sí, costo. por favor. Y Sí. listo. Como dijo el compañero, en anuncios nos han puesto que desde el 10 al 16 de julio comienzan a notificar. Entonces, para Correcto. nosotros ya no alcanzaríamos, entonces pienso que serían unas clases personalizadas y que nos ayude con eso, por favor. Por supuesto que sí, usted escríbame y yo por interno, pues yo le estaré contestando. Yo estaré aquí a las 10 de la noche, si usted me escribe ahora a las 10 de la noche porque tengo las clases con mis otros chicos. Listo, abogada, muchas gracias. Listo, un gusto, me despido, estamos en contacto, ya les acabo de dejar mi número para cualquier solicitud, nuevamente se los vuelvo a dejar aquí. Y pues estamos en contacto, chicos, les deseo éxitos, pasen muy bien.